En la primera clase hemos presentado el tema del curso en general y hoy nos toca considerar los orígenes de la masonería. Y la primera aclaración que hago es que mientras al hablar de la esencia de la masonería hicimos pie en doctrina segura de la Iglesia, en enseñanzas que recogimos de los documentos del magisterio eclesiástico, en este tema en particular nos movemos en cambio en el terreno de la erudición histórica. Se trata de un tema histórico en gran medida para terminar siendo un tema teológico, y ahí ya vamos a hacer una reflexión o especulación de carácter teológico, pero adviértase que es un tema básicamente opinable este que vamos a presentar hoy. Primera cautela que hago y que hay que aplicar a todo lo que se diga a continuación, porque cuando se habla de los orígenes históricos de un hecho, ustedes saben que la historia es una realidad complejísima y por lo tanto se le pueden escapar a cualquiera que considere el asunto aspectos de la realidad histórica que son relevantes y que no ha tenido en cuenta, o algunos de los aspectos que tiene en cuenta los puede entender de una manera del todo adecuada. De modo que, hecha esta cautela, arranco con el asunto. Vamos a dividir la clase en dos momentos. El primero es la problemática de los orígenes de la masonería y el segundo, las líneas fundamentales acerca de los orígenes. Empiezo diciendo que es una problemática, y no en un sentido cualquiera, sino que es un tema discutido ya desde el siglo XVIII. Voy a empezar haciendo una pequeña lectura de un texto que se llama Le voile levé pour les curieux, o sea, el velo levantado para los curiosos. Esta es una obra escrita a fines del siglo XVIII por un sacerdote francés, el abate Lefranc, que murió mártir en París el 2 de septiembre de 1992, ¿no? Víctima de las persecuciones desencadenadas contra la Iglesia durante la Revolución Francesa. El abate Lefranc escribió esta obra que se publicó poco antes de su muerte. Y todo el capítulo primero de esta obra está dedicado al origen de la francmasonería. Y empieza diciendo así: tanto cuanto los francmasones han hecho de sus orígenes un misterio, más se procura el descubrirlos. Cada uno ha pretendido tener a este respecto su secreto, y sin embargo, este es conocido de muy pocas personas. Todos los discursos que los oradores han hecho en logia sobre los orígenes, los progresos del arte real de la masonería, o no dicen nada esencial, o no tienden más que a extraviar a los curiosos. Los libros impresos, tanto en verso como en prosa, sustituyen la masonería real a la masonería moral, y confundiendo los orígenes de la una con los de la otra, dan continuamente ocasión a confundirse a los lectores poco reflexivos. Este parrafito me sirve como introducción a la afirmación de que es una problemática ya desde el comienzo prácticamente, ¿no? A fines del siglo XIX, un sacerdote español, Nicolás Serra y Causa, publicó este volumen que tengo en mano, que se llama Orígenes de la Masonería. Y aquí el autor hace una sistematización de las tesis que se han desarrollado precedentemente, o sea, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, sobre el tema, ¿no? Sobre la cuestión de los orígenes, y divide básicamente las tesis en dos grandes grupos: los que sostienen el origen moderno y los que sostienen orígenes más o menos antiguos, ¿no?
Y entonces va considerando luego cada tesis en particular, la hace objeto de un análisis descriptivo y de un análisis crítico también, porque él da su opinión acerca de cada una de las tesis, ¿no? En cuanto a los que sostienen origen moderno, desarrolla dos tesis básicamente. Una, que es la que habla del origen en el siglo XVIII, o sea, el origen a partir de la fundación, y otra que habla del origen sociniano. Ya vamos a considerar qué es eso y lo vamos a explicar un poquitito dentro de poco. O sea que remontaría el origen a la segunda mitad del siglo XVI. Y después empieza con los orígenes más o menos antiguos y expone lo que se llama el sistema templario, o sea, el origen estaría en los templarios, el sistema maniqueo, el sistema judaico y el sistema gnóstico. O sea, 4 tesis sobre los orígenes remontándose a la antigüedad cada vez más remota, ¿sí? De los templarios pasamos al origen maniqueo, de ahí al origen judaico y de ahí a un origen gnóstico que, según la tesis que expone Serrecausa, se remonta a la antigüedad persa y egipcia. Muy bien. Si queremos internarnos en esta problemática, que ya si uno la toma en la bibliografía se presenta muy abigarrada y difícil, yo creo que hay que hacer primero que nada una serie de distinciones para no caer en confusiones que aparecen en lo que yo he leído casi constantemente. Porque hablar de los orígenes de la masonería es hablar de un complejo histórico que tiene diversos aspectos, y no necesariamente todos los aspectos tienen el mismo origen. Pero lo primero que hay que hacer es discernir los aspectos de la complejidad del fenómeno histórico masonería. Y creo que en ese sentido cabe hablar de orígenes de 4 aspectos distintos y que no necesariamente son coincidentes, ¿no? Es decir, las raíces de esos aspectos no necesariamente son las mismas. Los orígenes pueden variar. Primero están los orígenes de la institución, o sea, cuál sería el origen de la estructura logia, ¿no? Y de la asociación de logias que constituyen la masonería. Ese es un problema. Otro distinto, orígenes de la ideología masónica. Porque una cosa es la institución y otra cosa es la ideología al servicio de la cual se crea la institución o que circula a través de esa institución y le da su espíritu, ¿no? Esa ideología a su vez es compleja, como ya lo vimos en la clase pasada. Tiene como uno de sus componentes fundamentales el naturalismo y el racionalismo, y el secularismo consecuente. Tiene otra vertiente fundamental que es la esoterista, o sea, el aspecto gnóstico. En todas las vertientes de la masonería estos dos aspectos se dan juntamente, no necesariamente, porque hay logias y hay corrientes enteras de la masonería que están de un solo de estos lados ideológicos, es decir, o son estrictamente racionalistas, naturalistas, o más bien cultivan el esoterismo bajo algunas de sus vertientes, que a su vez son diversas, porque una cosa es el gnosticismo esotérico de los martinistas, ¿no?, que surgen de la doctrina de Saint-Martin, y otra cosa, las doctrinas esotéricas que se apoyan en el cabalismo, ¿no? Son distintas, son vertientes diferentes. Si uno no distingue eso, ¿cómo hace para hablar del origen de todo al mismo tiempo desde el punto de vista historiográfico? Resulta una confusión y cada una de las tesis que se propongan resulta básicamente insuficiente. Un tercer aspecto que hay que discernir son los ritos y los símbolos. Y ahí de nuevo nos encontramos con un mundo complicado. Hay algunos que al hablar de los orígenes masónicos se dedican ampliamente a hablar de cuáles son los orígenes del sistema de los 33 grados y de su simbología. ¿Qué significa o cómo se interpretan los 33 grados? Ahora bien, ese sistema no representa toda la masonería.
El sistema de los 33 grados pertenece al rito escocés y además a través de un proceso histórico complejo, porque en el siglo XVIII hubo disputas sumamente acaloradas entre las logias masónicas acerca del número de grados que había que aceptar. De manera tal que el sistema de los 33 grados no se puede identificar sin más con la masonería. Es un sistema totalmente ajeno al rito de York y a la Logia Unida de Inglaterra, en el que el sistema de los 33 grados no existe. De manera tal que si habla uno del origen de eso, está hablando del origen de parte de la masonería o del fenómeno histórico masonería y no de toda la masonería. Y a su vez, si uno quiere dar la interpretación de los 33 grados, ahí nos metemos en otra diversidad y complejidad, porque no todas las interpretaciones son coherentes entre sí. Hay distintas interpretaciones del simbolismo de los 33 grados. Una la tienen ampliamente expuesta, por ejemplo, y muy interesante es el asunto, en el libro clásico Simbolismo de la Masonería de Monseñor Léon Meurin, ¿sí? En este libro hay una exposición amplia y, insisto, interesantísima del simbolismo de los 33 grados, pero es una interpretación posible. Esa interpretación tendrá, si partimos del estudio de eso, uno puede arrastrarle los orígenes a esa interpretación del significado de los 33 grados, pero identificar sin más el origen de esa interpretación de un rito que es parcial como el origen total de la masonería, de nuevo, es historiográficamente inadmisible. ¿Se entiende lo que estoy planteando, no? Es decir, es un fenómeno histórico en el cual hay que distinguir aspectos. Y por último, puse orígenes de los modos de obrar, es decir, de lo que podríamos llamar la estrategia y las tácticas típicas de la masonería como institución o de los masones como miembros de esa institución, no en su aspecto personal totalmente contingente y circunstancial, sino en cuanto a miembros de la masonería. Los modos de obrar de la institución, diríamos, ¿no? Que incluyen el tema del secreto, el de una autoridad jerárquica fuertemente autoritaria, el de proyectos y su ejecución con toda precisión, etc. Entonces, hay un modo de obrar determinado. Muy bien. Cada una de estas cosas puede ser analizada en cuanto a su origen distintamente, y en mi opinión debe serlo. Recién después de ese estudio uno puede llegar a una conclusión general sobre los orígenes en conjunto de la masonería. Pero no basta con esto, hay que hacer otra distinción importantísima para no caer en confusión también. Y no se refiere ya a los aspectos del fenómeno, cuyos orígenes hay que estudiar, sino a los niveles en que se puede entender el concepto de origen. Y esto tampoco hay que confundirlo. En un primer nivel, cuando hablamos de orígenes históricos, nos referimos a los inicios inmediatos, ¿no? Cómo se desarrolla el hecho a partir de ciertos acontecimientos inmediatamente precedentes que lo preparan y que desembocan en él. Entonces, hablar de esto sería hablar de cómo se forman las logias y cómo se genera la institución masónica directamente, inmediatamente. Este es el primer origen que hay que estudiar. En un segundo nivel, ya se trata de buscar otros fenómenos que sean antecedentes, y esos antecedentes pueden ser próximos o remotos, ¿no? Y antecedentes es un concepto historiográficamente vago que abarca cosas de muy distinta índole. Un antecedente puede ser una causa. Un antecedente puede ser una causa en sentido historiográfico, ¿no es cierto? Fenómeno que nutre, alimenta el fenómeno que va a venir. Puede ser simplemente una preparación, de nuevo insisto, próxima o remota, o puede ser nada más que un fenómeno análogo, pero que no tiene vínculo causal directo con el fenómeno que estamos estudiando. Y son cosas distintas. Si yo digo, este fenómeno es un antecedente que fácticamente prepara el hecho, estoy hablando de una concatenación de hechos cuya cadena puedo documentar historiográficamente, ¿no? Viene este hecho, de este hecho surge este otro y de este otro surge este otro. Entonces establezco un antecedente fáctico como causa parcial o total de otro fenómeno histórico. Pero puedo hablar de un fenómeno que aconteció en otra época
que es parecido, que es similar, y eso no es necesariamente un fenómeno cuya concatenación causal pueda asociar de modo directo como si fuese algo que prepara directamente este otro fenómeno histórico. Voy a poner un ejemplo sencillo de esto, porque estoy hablando a lo mejor en términos muy abstractos que son, digamos así, de prolegómenos historiográficos del problema que tenemos que abordar. Pero pongo un ejemplo de esto que estoy diciendo. Si uno estudia desde el punto de vista de la historia del pensamiento, ciertos autores del siglo XVIII, como los clásicos del empirismo iluminista, por ejemplo, Locke, Hume, o el propio Kant también, padre del criticismo trascendental, uno puede hacer entre lo que dicen estos autores y lo que decían los antiguos sofistas griegos un paralelismo que es clarísimo. Son dos fenómenos de estructura similar desde el punto de vista del pensamiento. Hay negación del ser de las cosas, hay negación de la cognoscibilidad de ese ser, hay la postulación del hombre como medida de todas las cosas, ¿sí? Si uno conoce las sentencias de Gorgias y Protágoras y las compara con lo que dicen estos autores, hay una similitud. Ese fenómeno se puede pensar como un antecedente. Ahora distingo, diría el escolástico. Antecedente como causa próxima o remota, niego, porque no hay concatenación causal entre un pensamiento y el otro. Pertenecen a instancias históricas diversas, a coyunturas históricas no conexas directamente entre sí, de manera tal que no puedo decir que uno sea la causa del otro. ¿Está claro esto que digo? Los sofistas aparecen en la Grecia clásica en el siglo V a.C., en un contexto histórico, con un trasfondo histórico real totalmente distinto a la aparición de estos autores, que son autores que aparecen dentro de la cristiandad europea en el siglo XVIII. No se puede identificar las dos instancias históricas, ni se las puede considerar a una la causa de la otra. ¿Está claro? Pero sí se puede establecer un paralelismo, y entonces eso nos lleva a otro nivel de orígenes, porque establecido el paralelismo y la analogía, uno puede preguntarse cuál es la raíz de ambas formas de pensar en el espíritu humano. O sea, hay algo constante ahí, que es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y uno puede sí plantearse en qué medida esas actitudes de pensamiento no arraigan en raíces que son comunes por ser universales, por ser de toda época, por atravesar la historia en cuanto que acompañan a quien es el sujeto de la historia, que es el hombre. Entonces, una cosa es hablar de un antecedente como causa y otra cosa es hablar de un antecedente como análogo o paralelo perteneciente a otra instancia histórica. Los dos pueden iluminar la comprensión de los orígenes, pero de distinta manera. Pero hay un tercer nivel todavía en que se puede plantear la cuestión de los orígenes. Yo he hecho alusión en este ejemplo a remontarse a la naturaleza humana, y ahí estaríamos haciendo una consideración en parte filosófica, y si hablo de la condición humana tomada en toda su integridad, ya la consideración se haría teológica, ¿no? Y uno podría entender a esa mentalidad sofística o iluminista, de la sofística griega o de la sofística iluminista, como una actitud de huida de la verdad, de rechazo también de la verdad, de afincamiento en el hombre independientemente y sin importar lo que las cosas son, lo cual en última instancia es una manera del hombre de absolutizarse a sí mismo, ¿no? No dejarse medir por lo que las cosas son, sino establecer él el ser de las cosas, como si fuese su autor y su señor. Uno en eso puede encontrar raíces, no solo filosóficamente, digo, antropológicamente, sino también desde un punto de vista teológico. Ahí ya estamos hablando de orígenes en un tercer nivel, y lo mismo cabe para la masonería. Si yo me remonto a las raíces trascendentes del hecho histórico, en este caso en el orden sobrenatural, y teniendo en cuenta también factores de orden natural que quedan asumidos por el misterio, entonces ya nos estamos remontando a los orígenes en un sentido todavía más profundo. ¿Está claro? En otro nivel del sentido de origen. Acá ya la contemplación se hace teológica, que es con lo que vamos a terminar esta clase de hoy.
En los otros dos niveles tenemos que estudiar historia, fundamentalmente. Porque si quiero conocer los inicios históricos de un hecho o de un proceso y quiero conocer sus antecedentes próximos o remotos, ¿qué tengo que hacer? Y estudiar historia. No tengo otra vuelta. Hay que estudiar los hechos. Ahora, si una vez conocidos los hechos, puedo hacer una reflexión ya más profunda y más elevada sobre el origen en el sentido trascendente. Es decir, cuál es el origen de estos fenómenos en la condición humana, en la naturaleza del hombre y en la relación del hombre con Dios, iluminada desde la fe y desde la razón. Ahí la reflexión se hace teológica. Cuando llegamos a esta tercera instancia, llegamos al origen primero, diríamos así, pero un origen en otro nivel, en otro plano, no en el plano de lo fáctico. Bueno, hasta aquí los prolegómenos, ¿no? Y ahora pasamos, sí, a aplicar este esquema de discernimiento que he hecho al tema de los orígenes de la masonería. Voy a empezar por los orígenes institucionales, o sea, de la masonería como institución. Lo primero que nos sale al cruce acá son los orígenes falsamente alegados, en general por los propios masones. De eso trata, a continuación del parrafito que yo leí, el libro de Lefranc, ¿no? Lefranc hace un catálogo de lo que los masones presentan como sus propios orígenes. ¿Y a dónde remontan sus orígenes? Lefranc dice con mucho acierto que sostienen una pluralidad y variedad de versiones, a cuál más disparatada. Pero cada una de ellas tiene una función, o sea, lo dicen por algo y para obtener cierto fin práctico. Entre esos orígenes presuntos o supuestos está el origen en los antiguos misterios, los misterios de Isis y Osiris en Egipto. Hay algún autor que habla de los misterios de Ceres también. Son misterios del paganismo antiguo, ¿sí? Estas logias del siglo XVIII, al reclutar adeptos, explica Lefranc, les imponen una serie de ritos de iniciación, ¿no? Y les imponen el dar a conocer una serie de cosas acerca de sí mismos, ¿no? Que para el candidato puede resultar sorprendente o difícil de aceptar, ¿no? Como exigencia. Para darle fundamento y prestigio a esta requisitoria, ¿de qué se valen?, dice Lefranc, de la afirmación de que este modo de procedimiento no lo han inventado caprichosamente, sino que se remonta a la más venerable antigüedad en todas las asociaciones mistéricas, ¿no? y afectan a todo tipo de rito de iniciación, como los que se usaban en el antiguo Egipto, que son nuestro antecedente, ¿no es cierto? Pongo este ejemplo para que se advierta en qué consiste lo que dije de entrada que sostiene Lefranc, ¿no? Tendríamos entonces una versión, otro tipo de afirmación que circula. Lefranc acá no hace más que recoger a una diversidad de autores del siglo XVIII, ¿no? que pertenecen a la masonería, como el señor Guilmen, que es el que cita en relación con esto de los orígenes mistéricos, ¿no? Y otro origen, ya todavía más remoto, si se quiere, porque nos lleva directamente al paraíso, ¿sí? Según otro origen, la primera tenida masónica se habría tenido en el paraíso mismo, cuando Dios creó a Adán y a Eva.
¿sí? ¿Por qué? Y porque al crear al hombre, Dios lo iluminó con toda la luz de la razón. Y esa luz de la razón es la que estamos recuperando hoy día, ¿no? Y nos reunimos como estuvieron reunidos ellos al comienzo. Fíjense ustedes. Muy bien. Acá se confunden el origen histórico con el origen trascendente, ¿no? Se advierte, si se fusionan las dos cosas en una unidad, según una interpretación racionalista de la Sagrada Escritura, racionalista e iluminista. Muy bien. Otro origen postulado es el origen céltico, druídico. Nuestro origen está en los druidas. Bien. Como los druidas reconocemos un ser supremo, al que rendimos honor, lo defendemos. Prohibimos discutir materias de religión y de política, como los druidas. Fíjese, como los druidas. ¿De dónde? Acá ya caemos historiográficamente, obviamente, en el absurdo de explicar lo más conocido por lo menos conocido. Porque si alguien dice que sabe algo con certeza sobre los druidas, que muestre las fuentes realmente, porque bien, alguna cosita muy somera se puede saber, pero ningún detalle como estos que se pretenden acá, ¿no? Pero claro, aprovechan eso que es desconocido y que se puede manipular de una manera pseudomitológica para decir que el origen está ahí, ¿no? En algo oscuro, que tiene cierto prestigio de misterio, ¿no? O al que le dan ellos ese prestigio, o al que se lo ha dado algún autor de pocos siglos anteriores, cuyas citas ellos recogen para afirmar que ahí está su origen, ¿no? Otro es que descienden de los antiguos sacerdotes egipcios. El misterio, voy a leer un poquito de Lefranc, el misterio de sus ceremonias, de sus sentimientos, ha sido figurado por la Esfinge, que los sacerdotes de Isis tenían costumbre de poner ante la puerta de sus templos, imitando los usos de toda la antigüedad y copiando los sentimientos de todos los filósofos. Los francmasones pueden decirse verdaderamente cosmopolitas y hacer remontar sus orígenes hasta donde quieran. Otra versión institucionalmente, es decir, acá la institución vendría o de los antiguos cultos mistéricos, ¿no? O del sacerdocio druídico, o del sacerdocio egipcio, variantes de la misma versión. Pero el otro origen que se postula en la propia literatura masónica del siglo XVIII y posterior, y hasta el día de hoy aparece en algunos textos, es el origen en los gremios de constructores. Nuestra institución no es otra cosa que el desarrollo directo y continuo de los gremios de masones, ¿no? Es a lo que aludió de entrada Lefranc cuando dice la confusión entre la masonería real y la moral, ¿no? O como se llama la operativa o de oficio y la espiritual o doctrinal, ¿no? Que es la que estamos analizando. Bien. Pero claro, ¿cómo se asocian las logias de la masonería del siglo XVIII con los gremios de albañiles, de constructores? Ah, bueno. ¿Cuál es la versión más común? La gente que se dedicaba durante siglos, y en lo que se llama la Edad Media, al oficio de construir, entre los gremios se destacaron totalmente como un gremio aparte. ¿Por qué? Porque eran gente, primero, muy estimada por sus conocimientos. Segundo, muy bien pagada por quien los contrataba. Gozaban de una suerte de mayor libertad social y de prestigio que les permitía realizar actividades que otros gremios no podían realizar. Esa libertad y ese conocimiento los aplican ¿para qué? Y para cultivar la sabiduría racional ancestral. Acá es donde viene la conexión con el racionalismo, con el naturalismo y con las otras versiones sobre los orígenes, ¿no? Ellos se hacen depositarios de una especie de sabiduría de tipo superior, ¿no?
que habría circulado oculta y secretamente a lo largo de los siglos. Fíjense que acá estamos lo ahistórico por completo, ¿no? Esto es algo que carece de toda documentación posible, ¿se entiende? Existe. Pero esa sabiduría oculta que circula y que va a parar a ellos, ¿sí? Para esto hay algunos que adoptan la versión de que los constructores o edificadores de la Edad Media en realidad son herederos de los constructores y edificadores de las pirámides egipcias y de los monumentos intermedios de todas las edades históricas, ¿se da cuenta? Otra cosa que carece de toda verosimilitud en absoluto. Bien, pero, e incluso aluden a hechos históricos que tampoco prueban lo que pretenden, ¿no? Esos constructores antiguos habrían llegado desde Egipto hasta Roma, de Roma hasta las Galias, de las Galias hasta Inglaterra, donde habrían pasado en el siglo X. Hacemos saltos de siglo como si no pasase nada, salteamos milenios así, olímpicamente, y desembocamos en que en el siglo IX un rey anglosajón contrata para construir una catedral a un grupo de constructores franceses, y ahí está el origen de la masonería. Bien. Ahí, miren, ahí ni siquiera está el origen del gremio de constructores en sentido propio, a pesar de que estos constructores están sometidos a una regla y una cierta norma de trabajo que les impone el rey, pero no precisamente con un estatuto corporativo gremial, cosa que no existe en toda la cristiandad europea hasta fin del siglo XII, fin del siglo XI, comienzo del siglo XII. ¿Está claro? Nunca en el siglo IX. Lo que les da el rey es una norma, como si fuese una especie de contrato de trabajo. Usted tiene que hacer así, 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 comportarse de esta manera, etc. Si usted lee esos estatutos que le pone el rey, no tiene nada que ver en absoluto ni con la ideología masónica, ni con los principios que rigen operativamente a la masonería del siglo XVIII, nada de nada. Muy bien. Pero, ¿para qué este origen? Bueno, esta es otra variante de la sabiduría suprema que ha circulado ocultamente entre estos libres constructores, ¿no es cierto? Gente con muchos conocimientos, gente libre, por lo tanto precursores de ¿qué? Del hombre racional y libre que hay que construir y que es la base del mundo nuevo, ¿verdad? Entonces, pero desde el punto de vista institucional, ¿para qué sirve eso? Y para darle cierta patente de antigüedad y de legalidad a la logia masónica, que no sería otra cosa que el antiguo gremio, ¿está claro? Que ha alcanzado su plenitud como asociación de hombres libres y racionales. Bien. Todos estos orígenes desde el punto de vista histórico los podemos claramente descartar y calificar sin temor a estar diciendo algo irrazonable como orígenes falsamente alegados. Por ahí he empezado. Si uno quiere entender los orígenes de la institución desde un punto de vista histórico, no hay más que buscar los documentos, ¿no? Ya en la clase pasada hemos hablado de la fundación de la Logia Unida de Inglaterra, ¿no? Porque precisamente eso es lo que da ocasión a la conmemoración de los 300 años, ¿no? Que nos mueve a hacer esta reflexión de alguna manera. Esa logia unida de Inglaterra presupone logias anteriores, porque es la unión de otras que preexisten, ¿está claro? De modo que entre la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII tenemos que situar en Inglaterra el surgimiento de logias, que son logias preparatorias de lo que va a ser la Logia Unida de Londres, o las otras logias unidas que van a ir surgiendo en Inglaterra, en Francia y luego en otros países. ¿Está claro? De nuevo, acá el fenómeno es complejo, no se da en todos los lugares del mismo modo, ni de un modo estrictamente simultáneo, pero sí la fase cronológica en que tenemos que situarnos es segunda mitad del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. Ahí es donde tenemos el desarrollo de estas agrupaciones que podemos llamar logias premasónicas o asociaciones premasónicas, ¿sí?
se trata siempre de asociaciones, por todo lo que nos consta documentalmente, fruto de una libre iniciativa de ciertas personas, imbuidas de una ideología bien definida, que es la ideología masónica. De modo tal que el origen institucional y el origen ideológico no se pueden separar. ¿Está claro lo que digo? Cuando uno estudia el origen institucional está vinculado directamente a una ideología, porque lo que liga a estas personas es una cierta manera de pensar común, a pesar de que después ad extra digan que admiten a personas de distinta religión, de distinta forma de pensamiento. Esa es parte de su manera de pensar, porque relativizar todas las religiones forma parte de esa manera de pensar. Cuando digo una manera de pensar, estoy diciendo esto, ¿sí? La ideología masónica en toda su contextura. Esto es lo que los liga, esto es lo que los vincula. Por lo tanto, el origen de la institución hay que remontarlo, insisto, al origen de la ideología. Hay un caso que vale la pena analizar, aunque más no sea brevemente, en relación con los orígenes masónicos, porque se lo suele mencionar mucho, y es lo que se llama los Rosacruces, ¿no? Si uno trata de estudiar históricamente ese fenómeno, en realidad la primera logia rosacruciana que existe aparece en Alemania a fines del siglo XVIII. O sea que no es un origen. ¿Está claro lo que dije? Es un fenómeno posterior. Lo que existe antes, ¿qué es? Y lo que existe antes es simplemente un conjunto de textos, básicamente 2 libritos que salieron en Alemania en el siglo XVII, ¿no? Comienzos del siglo XVII. ¿Qué son esos libritos que salen en Alemania? En el primero, que se conoce con el título de Fama, porque se ve la fama de la asociación de los Rosacruces, en ese primer librito, de lo que se trata es de un tal Christian Rosenkreuz, que habría nacido en 1378, muerto a la edad de 106 años, que había descubierto en Arabia, en Egipto y en Marruecos secretos maravillosos. Vuelto a Alemania, acabó sus días en un eremitorio entregado al cuidado de los enfermos. Según el librito, su tumba acababa de ser descubierta, y sobre las puertas se pudieron leer estas palabras: yo me abriré dentro de 120 años, y el cuerpo encontrado tenía en las manos un librito cuyo epílogo comenzaba así: semilla hundida en el corazón de Jesús. Antes de su muerte, Rosenkreuz, que habría vivido en el siglo XIV, ¿no?, se había asociado a 3 hermanos que decidieron admitir a otros 5 para formar la Fraternidad del Espíritu Santo. Todos hicieron voto de virginidad. Desde entonces la fraternidad siguió reclutando miembros en secreto y cada año en fecha fija se reunían en la morada del Espíritu Santo. En ese año de 1604 habían debido dar a conocer a algunos hombres elegidos por Dios la eterna verdad teofrástica y divina, esto es cita textual, milagrosamente reservada hasta ese día. La luz divina se os ha aparecido como la estrella se apareció a los magos para que enseñéis al mundo perdido el verdadero camino de la filosofía eterna, es decir, del conocimiento del Mesías y de la luz de la naturaleza en los tiempos del imperio del Espíritu Santo, cuando será descubierto el tercer tesoro escondido, la edad de oro del género humano. Esto se publica en Kassel, Alemania, en latín en el año 1614. Este librito, que contiene esto que acabo de escribir, ¿no? Es el que se conoce con el título de Fama Fraternitatis, o sea, la fama de la fraternidad de los Rosacruces. Bien. En el mismo año sale otro librito, que es la Confesio.
confesión de la insigne fraternidad del muy honorable Rosenkreuz dirigida a los hombres de ciencia de Europa. Este ya es una exhortación a unirse a las ideas dominantes o principales de la fraternidad, ¿no? Y es un llamado a todos los hombres de ciencia para que respondan a sus llamadas fraternales. Ellos encontrarán a nuestro lado más maravillas y misterios de los que han podido adquirir jamás hasta ahora. El Creador ha impreso en la naturaleza los mismos caracteres que ha incorporado a la Santa Biblia. En los tiempos pasados el mundo apenas los ha vislumbrado, pero ya se aproxima la hora en que va a poder, una vez dormida la borrachera, bebida en el cáliz del veneno y de la somnolencia, marchar delante del nuevo sol que se levanta, con el corazón abierto, la cabeza descubierta, desnudos los pies en la alegría y el gozo. Bien. Saltar de la existencia de estos textos a la existencia de una fraternidad de Rosacruces es historiográficamente primero un problema, y yo diría, y es la opinión de los investigadores más serios del asunto que yo he consultado, es una cosa historiográficamente inaceptable. No hay tal cosa como una fraternidad de los Rosacruces. Es nada más que una ficción literaria del autor de estos libros, que en principio los libros salieron anónimos, no hay autor, ¿sí? Esto ya es un problema, ¿ven? Porque cuando se publican las cosas anónimamente hay que preguntarse por qué, por lo menos, ¿no? ¿Por qué el autor no se hace cargo de lo que dice, ¿no? La mayoría de los historiadores coincide en decir que el autor de los dos libritos fue Johann Valentin Andreae, un pastor protestante alemán, antes de ser pastor, mientras era estudiante en Tübingen, ¿sí? Él es el autor probabilísimo de los dos opúsculos. Él mismo después sostuvo que él no los había escrito. ¿Está claro? Él negó la paternidad de los libros, pero escribió otra cosa que tanto ideológicamente como estilísticamente tiene tal parentesco, ¿no? Que los que estudian críticamente los textos dicen que es prácticamente una declaración de que fue él el autor de los otros dos libritos, ¿sí? Ese otro libro que publicó después, 2 años después, en 1617, se llama Las bodas químicas. En ese libro hay quienes rastrean influjo de otro personaje que está vinculado a la ideología esotérica de esta época y bebe en las fuentes herméticas, que es el inglés John Dee, ¿no? El autor André parece conocer los escritos de Dee y aplica algunas de sus ideas en estos textos que compone. El tema de los Rosacruces nos sirve, por lo tanto, para rastrear los orígenes ideológicos de la masonería, pero no los orígenes institucionales. ¿Está claro esto? Porque no hay tal asociación rosacruciana a comienzos del siglo XVII. Lo que hay sí es una ideología vinculada a esos textos que crean la idea de una asociación rosacruciana, ¿no? Estos textos tienen su impacto histórico. Hay quienes los leen, quienes los comentan, quienes se entusiasman con ellos. Ese es el hecho, ¿está claro? No la existencia de la asociación de la que el libro habla. Si uno quisiese precisar un poco más sobre los orígenes institucionales, ya tendría que hacer estudios documentales, básicamente sobre las constituciones, ¿no? Yo aludí a la primera constitución que conocemos, que es la de Anderson, lo dije en la clase pasada, ¿no es cierto? Y entonces estudiar los textos de estas constituciones, ver qué antecedentes tienen organizativamente, o si son una producción original, ¿no? Porque en realidad, como dije, toda la institución va a estar forjada o formada como vehículo de una ideología y de la acción ligada a esta ideología. Por lo tanto, su normativa no necesariamente desciende de la de otra institución.
y mucho menos de los gremios de albañiles y constructores, ¿no? Bien. Segundo origen que cabe tratar entonces son los orígenes ideológicos. Este es el tema fundamental, el más denso, el central, creo yo. Ya dijimos en la clase pasada que esencialmente hay que vincular la masonería con la ideología iluminista. Entonces, hablar de los orígenes ideológicos es hablar de los orígenes del iluminismo. Y el esquema que les voy a presentar está centrado en 3 orígenes fundamentales, o si ustedes quieren, 2 principales con un accesorio, porque el primer origen que hay que tener en cuenta es el origen protestante. Esto lo imponen los mismos hechos, además de lo que esencialmente es la ideología iluminista masónica. Digo lo imponen los mismos hechos, ¿por qué? Y porque los principales países en que se desencadena el fenómeno son países protestantes. Empezando por Inglaterra, por supuesto, pero también Escocia. Alemania es la parte protestante. De hecho, en las zonas católicas de Alemania el fenómeno masónico es posterior, o sea, es más tardío, viene después. La única excepción a esto es Francia, pero de Francia voy a hablar dentro de un momento, así que por ahora lo dejo. Adviértase, sin embargo, que si bien después de la guerra de religión, que se desencadena en la segunda mitad del siglo XVI, el reino de Francia seguirá siendo una monarquía católica, la victoria católica sobre el protestantismo en Francia es parcial. O sea, el fenómeno hugonote sigue existiendo, bajo un régimen de tolerancia, hasta la revocación del edicto de Nantes por Luis XIV, prácticamente 2 siglos después. Recuerden que dije la clase pasada que uno de los 2 principales organizadores de la Logia Unida de Inglaterra venía de una familia de hugonotes que se había establecido en Londres después de la revocación por Luis XIV del edicto de Nantes, ¿no? Bien. Pero antes, estos también están en Francia. No son solo los hugonotes los que hacen presente la perspectiva protestante en Francia entre el siglo XVII y comienzos del XVIII. También está el jansenismo. Francia es el único país en que la ideología teológica jansenista prende y se difunde con cierta amplitud. Y recordemos que las doctrinas de Jansenio en la relación de la naturaleza y de la gracia están mucho más cerca de la herejía protestante que de la verdad católica, ¿no? Y por eso fueron condenadas por el magisterio pontificio. De manera que tenemos por lo menos 2 vertientes históricas que considerar de presencia protestante en Francia, que de alguna manera nos permiten entender por qué Francia también queda asociada al fenómeno de los orígenes masónicos. Pero cuando hablamos del origen protestante, ¿a qué nos referimos? Hay aspectos del origen que son directos, podríamos decir, directos, y hay otros que son indirectos. Cuando hablo de origen directo me refiero a que hay ideas y actitudes del protestantismo que preparan directamente la ideología iluminista. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, lo que podríamos llamar los rechazos protestantes, ¿sí? O también los odios protestantes para con, primero, la Iglesia y la jerarquía apostólica. En segundo lugar, la tradición de la fe. Tercero, la autoridad papal.
vinculadas a estas dos cosas, ¿no? La suprema jerarquía de la Iglesia y la suprema autoridad que custodia el depósito transmitido en la Iglesia desde el origen, ¿no? Pero también un cierto rechazo, esto es más profundo, si se quiere, teológicamente, el rechazo del teandrismo cristiano en sentido propio, es decir, de la unidad de lo divino y lo humano en el misterio de Cristo, en el misterio de la Iglesia y en el misterio de la vida cristiana. Es una unidad en la cual hay unidad sin confusión, distinción sin separación, y hay una presencia transfigurante de la gracia en la criatura. Todo eso es de algún modo visceralmente rechazado. ¿Por qué doctrina protestante? Por el extrinsecismo de la salvación. Es decir, el don de la gracia no opera la transfiguración del hombre en hombre nuevo, sino que es simplemente una cuestión judicial de aplicarle la gracia misericordiosa de Cristo al hombre, pero sin que éste se transforme en lo más mínimo. De ahí viene también el odio a todas esas realidades que son específicamente cristianas en la vida social, como son la vida monástica, por ejemplo, los votos de vida religiosa, ¿no?, que implican la presencia transfigurante de la gracia en medio de los hombres. ¿Todo esto que el protestantismo rechaza, lo rechaza también el iluminismo o no? Ciertamente que sí. Y en este sentido hay una preparación directa. Preparación directa en cuanto el protestantismo elimina, niega, rechaza toda una serie de elementos vitales de la tradición cristiana que también serán objeto de rechazo siempre y sistemáticamente por la masonería. Esa es la conexión directa. Hay otras cosas que no he mencionado, otras cosas en las que prepara también directamente la ideología protestante, la ideología iluminista. Ese extrinsecismo que he hecho de la doctrina de la gracia y de la salvación tiene consecuencias en la concepción de la vida de la Iglesia y de la sociedad. El voluntarismo, el autoritarismo moral y político y el pragmatismo de la vida cristiana. Se dice, y con razón creo yo, que la intención originalmente piadosa que puede mover y fideísta que mueve sin duda alguna a los principales promotores del protestantismo como Lutero, Calvino, al llevar al subjetivismo en la interpretación de la Escritura, promueven sin duda alguna el secularismo que pretenden evitar, porque o llevan a una piedad meramente subjetiva o llevan a una lectura racionalizante de la Escritura por carecer ¿de qué? De principio de autoridad que regule el misterio de la fe. Por lo cual, si cada quien lo termina interpretando a su manera, o lo interpreta de una experiencia puramente subjetiva, pseudomística, o lo interpreta con la sola razón. Pero hay otro aspecto en que promueve el secularismo. Si la realidad concreta de la vida humana no se puede transformar según la gracia, los hombres ¿de qué nos tenemos que ocupar? Y de las cosas del tiempo, de las cosas prácticas de la vida material, porque el hombre no tiene poder para otra cosa. Eso es exaltado hasta como signo de humildad, ¿está claro? Buscar el perfeccionamiento del espíritu es soberbia. En cambio, contentarse con las tareas de la vida práctica material, que no implican de ninguna manera la fe, ¿no? Eso es humildad.
Hay una ideología acá que prepara, insisto, el pragmatismo y lo que podríamos llamar el exitismo típico de la mentalidad secularista e inmanentista del iluminismo. Sobre esto se podría hacer un curso completo, ¿se entiende? Porque es un tema complejísimo y habría que analizar en cada uno de estos aspectos con rigor, en los orígenes protestantes, en el desarrollo ulterior, en la actualidad. Bien. Las variantes de matiz entre las distintas sectas, luteranos, calvinistas, anabaptistas, etc., ¿no? Bien. Pero hay orígenes indirectos también. El protestantismo no solo prepara directamente la ideología iluminista, ya sea por el enemigo que se tiene enfrente, que es común, vuelvo al gesto ritual de la conmemoración en Inglaterra, ¿no? El deán de la catedral y el llamado, o el que se llama arzobispo de Canterbury hoy día, le prestan el templo catedralicio a la Gran Logia Unida de Londres para que... En eso pueden estar perfectamente unidos, ¿está claro? En realidad, los dos están usurpando el lugar santo, que se lo han arrebatado a la Iglesia. A esto me refiero con que hay un enemigo continuo ahí, ¿no? ¿Se advierte esto? Sí, es la Iglesia Católica y es también también las naciones propiamente católicas, ¿no es cierto? En el plano histórico, concreto o político, ¿no? La fobia o el odio masónico contra la España católica tiene como antecedente directo e inmediato el odio protestante contra la España católica, que no es menos firme ni virulento. Pero además hay una forma espiritual preparatoria. A eso me he referido con el extrinsecismo en la concepción de la salvación, con el pragmatismo y el voluntarismo. En eso no he profundizado, pero a lo que me quiero referir es a un desvío de matriz nominalista que en el luteranismo y en el calvinismo se arraiga profundamente, y es la idea de que lo que hay que obrar es lo que está mandado, no porque sea bueno, sino simplemente porque está mandado. Buscar la razón de la fe es impío. La fe es obediencia ciega. ¿Está claro? Eso también es una ideología que prepara directamente ciertos aspectos de la mentalidad iluminista. El pragmatismo, el voluntarismo de construir un mundo nuevo, ¿sí? ¿A partir de qué? De la sola voluntad del hombre, porque la voluntad es soberana para poner lo que quiera. Si no es la de Dios, será la del hombre. Y si el hombre se identifica con la de Dios, como es en el iluminismo, no en el protestantismo, ¿está claro? Decir que hay una preparación, es decir que hay identidad, ¿no? Es claro esto. La sustitución de la voluntad divina por la voluntad humana se opera en el iluminismo y es propia de la concepción masónica, no de la protestante. Pero la absolutidad de la voluntad es un elemento común y por eso digo que hay una preparación ideológica allí, ¿no? Pero hay también orígenes indirectos. ¿Qué son los orígenes indirectos? Cuando hablamos de orígenes indirectos nos queremos referir a que hay una preparación como por rebote, diríamos, por efecto rebote. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, el aspecto principal de esto es fácil de entender. El protestantismo es radicalmente un fideísmo, fe sola. Y fe sola quiere decir sin la razón, no solo sin las obras, sino también sin la razón. La razón no tiene nada que hacer con la fe. La razón está intrínsecamente corrompida y es un mal. Porque es de la naturaleza humana y la naturaleza humana se arruinó con el pecado de Adán. Para siempre, insanablemente, irremisiblemente. Eso genera una concepción religiosa hostil a la naturaleza humana. Esa no es la concepción cristiana, pero sí es
por lo menos en gran medida, la concepción protestante. Lo es en la ideología teológica de los fundadores. ¿Eso qué genera? La reacción racionalista. ¿Está claro? Si la fe y la razón no pueden ir juntas, o me quedo con la fe sola, o desecho la fe y me quedo con la sola razón. ¿Está claro? Este fenómeno se va a producir a lo largo de los siglos XVII y XVIII en la medida en que surjan mentalidades para las cuales la fe no es otra cosa que un mal para el hombre, porque destruye a la naturaleza humana, es hostil a la naturaleza del hombre, implica que la razón tiene que ser siempre sofocada, acallada, eliminada del juego, ¿no? Entonces, si quiero ser hombre, tengo que dejar de tener fe. Eso es un efecto de rebote, y en este aspecto también el protestantismo, no directamente se ve, sino por contradicción, por contraposición, ¿no? Genera efectos que están en los orígenes del iluminismo y por lo tanto de la masonería. Hay un origen histórico en particular en el cual, que de los alegados ya en el libro de Serra y Causa, ¿no? Yo hablé del origen, la tesis socinianista, ¿no? Uno de los orígenes que se defiende es que la masonería remontaría sus orígenes a la prédica de Fausto Socini. Sí, ya termino. Fausto Socini. Fausto Socini es un reformista protestante de la segunda mitad del siglo XVI, sobrino de otro protestante, ya que fue Lelio Socini, que integró un círculo protestante en Vicenza. La familia era oriunda de Siena, pero Lelio se estableció que era el tío de Fausto, se estableció en Vicenza y ahí integró una agrupación de reformistas que fue finalmente disuelta, pero donde el propio Fausto lo dice, él aprendió los principios del auténtico cristianismo, es decir, del reformismo protestante. Pero Socini después va a ser un itinerario biográfico bastante curioso, un personaje que hay que estudiarlo bien. Se va de Italia, pasa por diversos países en un itinerario que lo lleva hacia los Balcanes y termina en Transilvania. Y después de estar un tiempo en Transilvania, tolerado por la autoridad política, cuando cambia el príncipe, ¿no?, se va a Polonia. Y en Polonia va a organizar una grupo. En realidad, él no crea una secta propiamente dicha, sino que reúne a varias sectas en torno a él, ¿sí? Varios grupos de protestantes que había en ese momento en Polonia, entre los cuales había una secta unitariana, es decir, negadora del misterio trinitario. Y esto es lo que va a distinguir a los seguidores de Socino. Pero el unitarianismo en Socini, y ahí está, para esto se puede leer ampliamente a Lefranc, que pone... Lefranc es el primero que sostiene la tesis sociniana, el autor, el francés que leí de entrada. Lefranc es el autor primero que sostiene la tesis de que los orígenes de la masonería hay que buscarlos en las ideas de Socini y en el grupo organizado por Socini. ¿Por qué? Él habla al mismo tiempo del origen ideológico y del origen institucional concreto. Porque primero ideológico, ¿por qué? Ahí hay elementos interesantísimos, en realidad, y muy verosímiles. ¿Por qué? Porque Socini no solo niega los misterios fundamentales de la fe cristiana, a diferencia de los otros protestantes, ni Lutero ni Calvino niegan la Trinidad y la encarnación del Verbo. La interpretan a su manera, pero no hay negación, ¿no? En cambio, Socini niega los dos misterios centrales de la fe cristiana. Por lo tanto, su religión se reduce a un monoteísmo naturalista. Y en el fondo, Socini al mismo tiempo promueve una especie de tolerantismo universal de todas las religiones, ¿no?, que terminarán enseñando fundamentalmente lo mismo. Porque los distintos credos, según Socini, no son más que una invención humana, ¿no? Y lo que importa es reconocer que hay un Dios y servirlo racionalmente. Ahí ya tenemos un germen claramente vinculable con la ideología iluminista, ¿verdad? El proceso histórico concreto es que
los socinianos que están en Polonia van a ser expulsados finalmente de Polonia, y la mayor parte de ellos se van a refugiar en Inglaterra en la época de Cromwell. Estamos a mediados del siglo XVII en Inglaterra. Y fíjense ustedes, estos socinianos no pueden predicar en Inglaterra su doctrina propia, porque van contra la fe anglicana, por supuesto, está claro. Son antitrinitarios. Niegan, por lo tanto, la divinidad de Jesucristo. También. ¿Sí? Entonces se asocian a otras sectas protestantes que tienen un modo de vida parecido y circulan ocultas entre ellos. ¿Está claro? Sin declararse lo que son. Ahí estaría, según Lefranc, el origen del secretismo masónico también. Se advierte. Hago notar que no tenían que hacer lo mismo en ese momento histórico y en la segunda mitad del siglo XVII, y adelante en Inglaterra, los judíos que retornan a Inglaterra después de haber sido expulsados en la época de Ricardo Corazón de León. El judaísmo no tiene que esconderse en Inglaterra en esa época. Está amparado por la ley. ¿Sí? En cambio, estos socinianos sí. Tienen que recurrir al secretismo, a esconderse. ¿Se entiende esto, no? Bien. Acá hay un origen interesante que hay que tener en cuenta, por lo menos como parte de los complejos orígenes de la masonería. Sí. Bueno, voy a tratar de resumir así a vuelo de pájaro lo que queda, ¿no? Ya estamos llegando a la hora, sí, un poquito más de una hora. Este primer origen hay que complementarlo con las raíces que llamo aquí ideológico-formales, ¿no? Porque acá tenemos, como ya dije de entrada, la ideología iluminista implica una mezcla de sofística y de gnosticismo. Con la sofística, ¿a qué me refiero? Al aspecto destructivo de la ideología iluminista, sus negaciones, ¿no? Se niega lo sobrenatural, para empezar, ¿no? Y es objeto de burla cualquier referencia a lo sobrenatural. Se niega el alcance metafísico de la inteligencia y, por lo tanto, el ser mismo, el conocimiento del ser de las cosas. Basta recordar aquí a Hume, al que cité también al comienzo, como un típico sofista del siglo XVIII, que decía que hay que suprimir, hay que quemar todos los libros de teología y de metafísica que andan dando vuelta por las bibliotecas de Europa. ¿Está claro? Eso es un principio. Fíjense, uno lo puede entender en un sentido primariamente ideológico, eso, no hay que suprimir eso, ¿no? En el pensamiento. En varias instancias posteriores se lo entenderá en un sentido literal, ¿no? La Revolución Francesa quemó bibliotecas enteras, ¿no? Destruyó gran parte del tesoro bibliográfico que existía en Francia. Arrasó con abadías que tenían bibliotecas magníficas, ¿no? O sea que ahí el consejo de Hume se aplica literalmente. Hoy día a veces también se aplica, ¿sí? Estos libros viejos, ¿para qué sirven? Y se los manda a la calle, no se los quema, pero se los tira a la basura, ¿sí? Porque ya están pasados de moda, por ejemplo, ¿no? O porque ya nadie los lee. Es una manera de suprimir tradición de sabiduría ya por desidia, por incuria y hasta a veces por ignorancia, simplemente, ¿no? Pero no necesariamente por hostilidad ideológica, pero a veces también. Tenemos... ¿Y el gnosticismo por qué? Porque esta mentalidad pretende ser sustitutiva, y acá viene otro origen indirecto. El protestantismo ha creado un problema en Europa. Este es el otro origen indirecto que no mencioné. Uno es el de fideísmo versus racionalismo. Pero hay otro origen indirecto, que es el que tiene que ver con la división de Europa en materia religiosa. El fenómeno protestante va a crear el cisma estable de la cristiandad occidental.
¿no? Y esa situación, a su vez, va a ser germen de ¿qué? Si ahora la fe no nos une, tenemos que buscar un principio distinto a la fe que nos una. Es el tema que está en la raíz de la Unión Europea hasta el día de hoy. ¿Está claro? No es un tema superado ese. ¿Qué es lo que nos une? Ya la fe no, toda la fe la mandamos al cesto de la basura, o la relativizamos, la ponemos, es una cosa, cada quien tenga la que quiera, lo que importa es que nos una otra cosa, llamémosla la razón, llamémosla la democracia, llamémosla el interés económico, la defensa del estado del bienestar y del derecho, lo que usted quiera, ¿sí? Pero no es ya la fe. ¿Se entiende esto? El iluminismo va a venir como una respuesta a este problema, ¿sí? Un problema en el cual hay que encontrar un sustituto de la fe. Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es la única vía real. La alternativa es, o la opción, la otra opción respecto de esto, es aceptar el hecho de la división. Los que estábamos unidos ya no podemos estar unidos, hasta que Dios quiera. ¿Está claro? Pero la operación sustitutiva de la unidad implica poner otra cosa en el lugar de la fe. ¿Está claro? Ahí está la raíz de la mentalidad iluminista y la raíz del poner al hombre en el lugar de Dios también. Porque poner a la sola razón en el lugar de la fe y del orden sobrenatural es poner al hombre en el lugar de Dios. Y en última instancia, hacer del hombre el objeto supremo del culto del hombre. Esto está en la raíz también del iluminismo. ¿Está claro? Sí. Otra raíz ideológica que hay que tener en cuenta ya no tiene nada que ver con el protestantismo. O mejor dicho, va a influir a su vez en el protestantismo, pero no es de matriz protestante, y es el joaquinismo. Yo en la clase pasada lo mencioné, alguien me preguntó de qué se trataba, dije lo trato en la clase próxima. Algo voy a decir. El joaquinismo es una visión teológica de la historia. Joaquín de Fiore fue un abad calabrés del siglo XII, monje, ¿no? Involucrado en la reforma monástica cisterciense. Este monje y abad calabrés escribió una serie de textos teológicos, comentarios a libros de la Escritura, lo más famoso es su comentario al Apocalipsis, y tiene también un tratado sobre la Trinidad. Pero lo más destacado del pensamiento de Joaquín de Fiore es su concepción de una tercera edad de la historia que recién ahora está comenzando, de la historia sagrada, que es la edad del Espíritu Santo. Está la edad del Padre, está la edad del Hijo, pero en lo que difiere Joaquín de Fiore de toda la enseñanza patrística y tradicional católica, es decir, de la visión de la historia desde la fe, en lo que difiere Joaquín, es en entender que la edad del Hijo es una edad intermedia provisoria, porque el Espíritu Santo todavía no ha venido. Está por venir, va a venir ahora. Adviértase que es una negación de la plenitud del misterio realizado en Cristo, ¿no? La iglesia que fundó Cristo es provisoria, va a venir una iglesia superior y mejor, en la tercera edad. El evangelio que reveló Cristo es provisorio, viene un evangelio definitivo y más perfecto, y viene ahora. Adviértase que esta concepción implica una visión de la historia salvífica totalmente ajena a la fe cristiana, ¿no? Y que crea el horizonte de una religión más perfecta por venir, que está llegando ahora. La tercera edad, que es la verdadera edad del Espíritu. Hasta ahora el Espíritu no vino. Pentecostés no fue. ¿Está claro? Fue un anuncio nada más de lo que vendría después, que todavía no vino y está viniendo ahora, llega con nosotros. ¿Se entiende? Ahí tenemos la tercera edad. La mentalidad joaquinista va a tener sus transformaciones a lo largo del tiempo, no podemos hacer la historia acá del joaquinismo ni en nuestro tema. Eso lo ha hecho muy bien Henri de Lubac en esta obra llamada La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore. Este es el tomo 1 y tiene otro tomo un poquito más gordo que este, ¿sí? Así que pueden leer, está bien historiado el asunto. Pero a nosotros lo que nos interesa es la transformación que sufre la concepción joaquinista entre los siglos XVI y XVII, que es lo que llama de Lubac la secularización del joaquinismo.
¿Qué quiere decir eso? Que esa visión, que es originariamente teológica, a través de una serie de autores, se va haciendo inmanentista. De modo que la edad del espíritu es la edad del hombre. El espíritu habita en el hombre o el espíritu es el hombre mismo. ¿Está claro? Se va inmanentizando y secularizando esa tercera edad. Esto es un proceso que va describiendo en todos los autores intermedios, desde Postel en el siglo XVI, ¿no?, hasta los autores del siglo XVIII como Dom Deschamps, Lessing, pero estos ya son posteriores a los orígenes de la masonería. Hay otros que son anteriores y son muy interesantes. Jacob Böhme, Swedenborg en Suecia, ¿no?, Oettinger en Alemania. Bien. Toda una serie de autores que van elaborando un joaquinismo inmanentista, podemos decir. ¿Está claro? Donde el hombre, ya sea en su intimidad mística, ya sea en su operatividad social, y ahí vienen dos vertientes distintas del joaquinismo, una misticista, otra político-revolucionaria, diríamos, ¿no?, interpretan esa tercera edad como un logro del hombre, ¿no?, y como la edad definitiva del proceso de la liberación humana. ¿Está claro esto? A veces en un tono que es impresionante. Deschamps es un benedictino francés que apostata de la fe, ya es un autor de mediados y segunda mitad del siglo XVIII, pero Don Deschamps anticipa claramente a Hegel, por ejemplo. El ser y la nada son lo mismo. Todo es nada y nada es todo. Por eso postulamos el rianismo, dicho en francés, el nadismo sería. Cuando lleguemos a entender que todo es nada, habremos alcanzado la auténtica liberación. Bien. Fíjense ustedes que, y la razón es lo que ocupa el lugar de la fe, explícitamente en Don Deschamps. Bueno, ahí tenemos el término de un itinerario histórico que es perfectamente posible estudiar, y esta concepción del modernismo, porque acá lo que se postula es una edad última, que sería la edad nueva, moderna, la de hoy día, ¿no? Y esa edad es la superación de todo lo anterior y es la verdadera edad salvadora. Esa secularización de la tercera edad de Joaquín es inseparable de los orígenes iluministas. ¿Está claro? Es otro de los fermentos y de los orígenes históricos innegables de la mentalidad iluminista. Este joaquinismo secularizado. Este origen se combina con el otro, a su vez. Este joaquinismo secularizado circula en ambientes protestantes y en ambientes católicos en la medida en que esos católicos se separan de la Iglesia, como el caso de Don Deschamps, que dije recién. Bueno, suficiente con esto. Yo puse ahí otras actitudes, pero no voy a... el caso francés lo mencioné hace un rato en relación con los elementos del protestantismo que hay en la Francia del siglo XVII y XVIII, pero en el caso francés hay otro origen que me interesa mencionar, porque es un tema histórico muy interesante que afecta después a todo el decurso, la trayectoria posterior de la masonería. Hay otro aspecto que opera en la Francia del siglo XVII, XVIII, como un fermento de mentalidad iluminista, indirecto, no directo, que es lo que podríamos llamar la idolatría de la nación. El anteponer el bien propio y particular del reino de Francia al bien de la cristiandad. Eso es un tema histórico que se puede estudiar claramente desde Francisco I hasta Luis XIII y Richelieu, que serían los adalides supremos de esa actitud. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ahí hay una exaltación del hombre por encima de Dios también, ¿no? ¿Se entiende? Hay una exaltación de algo humano y temporal, de la propia nación, sobre el mismo bien salvífico. Ahí hay como un cansancio de lo sobrenatural, si se quiere, que lleva a anteponer algo humano a algo divino. Uno puede decir, bueno, no, pero el pensamiento nacional o nacionalista es un antídoto contra la masonería. Momentito,
hay que discernir si con pensamiento nacional se refiere al auténtico patriotismo cristiano como virtud, se concede perfectamente. Si se quiere decir una ideología que hace idolatría de la nacionalidad, eso no solo no es opuesto a la elementaria iluminista, sino que viene de ella. La nación como mito supremo no llega a su culminación en esta época en que Francia sigue siendo católica, llega a su culminación en la Revolución Francesa, donde la nación está por encima de todo. ¿Está claro? Es de alguna manera la divinidad. Un autor francés llamado, un gran historiador francés actual, Jean de Viguerie, ha escrito recientemente un libro que se llama Las dos patrias, donde presenta muy agudamente este conflicto entre el concepto católico de patria y un concepto inmanentista de patria que viene en última instancia del iluminismo. El romanticismo y sus nacionalismos como reacción contra el iluminismo está en gran medida afectado por la concepción iluminista de nación también, atención. Y yo dije que, fíjese, la masonería ha manejado siempre este tema como le conviene. Exalta naciones o las denigra, según la nación signifique una tradición católica, que a España hay que destruirla, por ejemplo, o hay que exaltar separatismos españoles como nacionalismos porque cooperan a la destrucción de España, por ejemplo. Pero hay nacionalismos que son indiscutibles, ¿sí? El francés, el norteamericano, porque esos son los que encarnan el progreso de la humanidad, porque se identifican con la ideología iluminista, ¿verdad? Bien, este es un tema que también habría que reflexionar profundamente. Hay naciones enteras que deben su unidad nacional a la masonería, como Italia, y ahí se produce un efecto de rebote, que es una especie de, si la masonería nos ha dado la unidad, y bueno, algo bueno debe tener, ¿no? Si usted, ahí de nuevo, fíjese, ahí se produce un problema, un conflicto real, ¿no? Pero, bueno, basta, suficiente con eso. Y termino ya, Hay origen de los ritos y del simbolismo, hay orígenes de los modos de obrar, hay orígenes de cada símbolo. Miren, entrar en eso es entrar en un berenjenal, ¿sí? Yo iba a dar algunos ejemplos ahora, pero el símbolo de los Rosacruces, ¿qué significa? Usted acá tiene, en este libro tiene 3 páginas donde aparecen 4 interpretaciones distintas de autores antiguos que se supone que saben lo que significa, y son 4 cosas totalmente distintas, ¿sí? Bien. Así que, de nuevo, usted ve, hay símbolos que tienen un significado más o menos coherentemente explicado, sí, pero la pirámide, ¿no? O el obelisco, o el ojo de la providencia. Sí. Son todos símbolos ampliamente difundidos, ¿verdad? Bien. Remiten a la idea de pirámide, obelisco, a la arquitectura, ¿no? El antiguo Egipto, a la idea de la construcción. Cuando van acompañados de lemas que los ilustran, entonces uno entiende bien. Si usted ve en el emblema norteamericano la pirámide acompañada del lema Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de los siglos, la pirámide es símbolo de la construcción de ese nuevo orden, obviamente, ¿no es cierto? De la arquitectura no ya material, sino de la arquitectura social, ¿verdad? De la ingeniería social que hay que hacer ahora, creando un nuevo orden de cosas en toda la humanidad, ¿no? Bien. Pero es interesantísimo eso, pero no voy a hablar ahora de eso. Hay orígenes complejos en la simbología, ¿no? Hay símbolos que los masones inventan, otros que toman de fuentes diversas. Los símbolos que parecen vincular a los templarios, por ejemplo, están interpretados a partir de los documentos de condena de los templarios, y hay que ver si esos símbolos existieron realmente en los templarios. Ese es otro tema que no voy a abordar ahora, ¿no? El presunto origen templario. Bien. Eso pasa por la discusión historiográficamente muy seria de si el proceso contra los templarios tiene causa justa o en realidad es una ficción amañada por el rey Felipe IV contra la orden templaria, y entonces la situación histórica cambia radicalmente. ¿Está claro? Bien.
di una palabra nada más sobre los orígenes trascendentes. Todos estos orígenes que estamos vislumbrando implican siempre desde el punto de vista teológico toda una serie de problemas. Porque adviértase que ya hablemos de los orígenes protestantes, de los orígenes joaquinistas. Nos estamos moviendo en el terreno del cristianismo. ¿Sí? ¿Se advierte esto? Yo puse aquí un título para vincular, porque es otra de las tesis que pone Serra y Causa, ¿no? La tesis judaica, es decir, el origen de la masonería en el judaísmo. Ese es un tema muy interesante y al mismo tiempo complejo, del que voy a decir una palabrita, pero no puedo dejarlo sin mencionar. Fenoménicamente hay dos cosas que uno puede estudiar con toda claridad. Uno, ciertos influjos judíos en el origen y desarrollo de la masonería. En algunos aspectos existen con claridad, por ejemplo, el influjo que tiene el gnosticismo cabalístico, ¿no?, en ciertas formas de interpretar los ritos masónicos o los símbolos masónicos. Es un fenómeno que se puede estudiar claramente. De ahí a saltar al origen judío de la masonería en su conjunto, eso no parece, a mí por lo menos no me parece historiográficamente razonable. Sobre todo porque hay que tener en cuenta un fenómeno inverso. Existe el fenómeno histórico del influjo del iluminismo en el judaísmo, lo que se llama la Haskalah, el judaísmo iluminista. Este fenómeno es de mediados y segunda mitad del siglo XVIII, o sea, es posterior al origen histórico de la masonería, no antecedente. Y genera dentro del propio judaísmo, sobre todo el judaísmo estrictamente talmúdico anticabalístico, ¿no?, reacciones sumamente adversas, porque lo ven como una traición y como una apostasía y como un fusionarse con el mundo no judío. ¿Se entiende lo que digo? La Haskalah judía es reprobada por cierta parte del judaísmo. O sea que el fenómeno es complejo. Dicho esto, si uno ya va a la cuestión de la analogía entre el judaísmo y la masonería o el iluminismo masónico, ahí ya sí uno puede analizar teológicamente el problema, porque las dos cosas implican ¿qué? El rechazo del misterio de Cristo y de la salvación en Cristo. ¿Está claro? De modo distinto, cada uno en su propia instancia, pero los dos implican lo mismo. Y de ahí que no es casual que haya cierta relación fáctica e incluso en ciertos aspectos cierta alianza estratégica perfectamente verosímil y razonable, ¿no? Porque hay un adversario común. ¿Sí? Esto es un tema complejo también y sumamente profundo, que tiene hasta raíces escriturarias, ¿está claro? Pero por eso hay que desembocar en el plano teológico. Para ver esta analogía hay que desembocar en el plano teológico y estudiar profundamente categorías como la de infidelidad, incredulidad, apostasía, que son categorías bíblicas, ¿está claro? Idolatría, porque en el rechazo de la plenitud de la revelación todas estas cosas convergen. ¿Está claro lo que digo? La infidelidad al misterio revelado, ¿no?, y a la palabra de Dios y al don total de Dios. La incredulidad, o sea, la falta de fe. La idolatría, dije, que implica estas dos cosas, porque en cuanto no se le presta a Dios la fe que se le debe, en cuanto no se es fiel a la alianza de la que se forma parte, sea la antigua, sea la nueva, entonces hay que buscar un ídolo, ¿no?, que sustituya al Dios verdadero. Y
por último dije apostasía, que es el separarse de la fe, el que ha recibido la fe, ¿no? Y el fenómeno de la masonería y del iluminismo están atravesados todos en sus orígenes por la actitud apostática, ¿sí? Porque el grueso de los iluministas y de los masones originales son cristianos bautizados, ¿está claro? De modo que hay un fenómeno de apostasía allí, que se ha ido extendiendo progresivamente, en la medida en que la masonería ha ido avanzando y ha ido ocupando espacios y ha ido modelando, según esa idea de la construcción, amplios y densos aspectos de la vida social en la que nos movemos hoy día. Quería terminar mostrándoles y comentando brevemente las imágenes que tenemos en el programa, ¿sí? Ahí está la imagen completa que aparece en la tapa del programa, ¿no? Esto está tomado de un códice que contiene el comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana. El Beato de Liébana es un monje español del siglo VIII, ¿sí? Que vivió... La Liébana está en Cantabria, ¿no? La zona que quedó exenta del dominio árabe, ¿sí? Nunca la ocuparon los árabes. Los orígenes del reino Astur están allí, ¿no? Y de la reconquista, por lo tanto, y de la resistencia contra la invasión. El Beato de Liébana escribió un comentario al Apocalipsis que después se copió constantemente en España. Este es un códice copiado en el siglo XI, encargado por el primer rey de Castilla. Don Fernando I de Castilla y su esposa Doña Sancha encargaron este códice, bellísimamente ilustrado, ¿no? Con miniaturas magníficas, que ilustran el comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, y por lo tanto son todas ilustraciones alusivas al texto del Apocalipsis. En esta primera, me está faltando acá. Lo que se ve en la primera, o sea, la parte izquierda de esta imagen, ¿no? Que es la que se ve aquí. Acá es una ilustración a doble página, ¿no? Diríamos, en el códice. Bien, la mitad izquierda es lo que está en la tapa, ¿verdad? Que representa el famoso pasaje del Apocalipsis de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, ¿verdad? Que según el comentario del Beato, que siguen esto a los santos padres más antiguos, representa a la Iglesia. La otra interpretación es tipológica mariana, ¿no? Pero la interpretación básica es que esa mujer es la Iglesia. Y está perseguida por la bestia, ¿no es cierto?, que tiene, como ustedes ven, sí, claro, todas sus cabezas en el dibujo, ¿no? Y la mujer tiene la luz, el sol, en su vientre, ¿no? Porque da luz a un hijo, ¿sí? Y luego tiene que refugiarse en el desierto. Ustedes la ven acá bien, ahí está la imagen, no se ve del todo clara, pero acá ven perfectamente a la mujer como toda cubierta de lodo mientras se refugia en el desierto, ¿no? Si yo leo el texto del Apocalipsis, si ustedes van al Apocalipsis, van a tener la clara referencia de lo que es esta imagen, ¿sí? Yo se los voy a leer brevemente. Esta sola, ¿eh? Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, gritaba con los dolores del parto y las ansias de parir. Apareció en el cielo otra señal y vi un gran dragón de color de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si ustedes los cuentan, están todos los cuernos. Y sobre las cabezas 7 coronas. Con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra. Se paró el dragón delante de la mujer que estaba a punto de parir para tragarse a su hijo en cuanto le pariese. Parió un varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. Pero el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La mujer usó al desierto en donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la alimentasen durante 1260 días. Y después, más adelante, en el mismo capítulo 12, se lee:
La serpiente arrojó de su boca detrás de la mujer como un río de agua, para hacer que el río la arrastrase, y por eso se la ve acá ennegrecida, cubierta por las aguas fangosas, ¿no?, que arroja el dragón sobre ella en la persecución, allá abajo, ¿no? Esto representa, por supuesto, la lucha entre la Iglesia y el mal a lo largo de la historia. Y en las otras dos imágenes chiquitas que tienen en la contratapa, tienen en la miniatura de abajo representada la adoración de la bestia, ¿no? La adoración de la bestia, que nos remite al capítulo 13 del mismo libro del Apocalipsis. El otro es el 12. Y en el 13 se habla de cómo los hombres se postran delante de la bestia y la adoran, ¿no? Y aquí tenemos la adoración de la bestia. Vi cómo salía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Era la bestia que yo vi semejante a una pantera, y sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de un león. Dióle al el dragón su poder, su trono y una autoridad muy grande. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Es la adoración de la bestia, ¿no? Y por último, la victoria del Cordero, ¿sí?, que está representada en esta tercera miniatura. Aquí lo vemos al Cordero campeando en un cielo de estrellas que representa su gloria y su victoria sobre la serpiente antigua que está derrotada abajo, ¿no es cierto?, ¿no? Y las figuras emblemáticas sí representan a los reyes de la tierra, después de la batalla final, que quedan desmembrados para que los coman las aves rapaces, ¿no es cierto? Y la doble figura de la bestia, ¿no es cierto?, que está allí tendida en derrota. Estas tres miniaturas nos presentan un marco teológico, espiritual, del conflicto, ¿no es cierto?, en el que hay que visualizar esta presencia de la ideología iluminista y de la masonería en la historia. Porque no podemos desprender esta presencia de un combate contra la fe y contra la Iglesia del misterio total, ¿no?, de la lucha entre el reino de Dios y sus adversarios. Y contemplar desde este punto de vista implica primero el temblor ante el misterio, y con esto termino, porque el formar parte del misterio en la fe es un don. Y el don de la fe es inmerecido y es inmerecible. De modo que ante esa realidad uno no puede hacer más que estremecerse, ¿no? Si hay algo de lo que no podemos vanagloriarnos, ni tenemos derecho a vanagloriarnos, es de el don de la fe. Lo cual significa que tenemos que tener siempre una actitud de profunda humildad al respecto, ¿no? Pero esa humildad no va reñida, sino al contrario, con un lúcido discernimiento desde la fe, porque el don hay que aplicarlo. No podemos ni contemplar las cosas sin fe, ni vivirlas sin fe, si tenemos recibido el don. Tenemos que esforzarnos por vivirlo. Y vivirlo quiere decir pensar según ese don y obrar según ese don, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que arruinar ni el discernimiento, ni el combate, como leíamos el otro día en el texto de San Pablo, para el cual tenemos que armarnos con la armadura de Cristo, ¿no? Por eso, esa actitud de temor y temblor, que es también actitud de misericordia, sin duda alguna, para con aquel que se aparta del don de la fe, ¿no?, implica ese amor combatiente que busca esclarecer y que busca también iluminar, no con una luz fingida que viene de nosotros mismos, sino con esa luz trascendente que por gracia de Dios y por su amor hemos recibido. Con esto termino la clase de hoy y les pido disculpas porque me he extendido demasiado, hice un esquema demasiado amplio, creo, pero me parece que si uno adopta el tema de la problemática de los orígenes desde una perspectiva simplista, puede contribuir más a la confusión que a la dilucidación de este asunto, ¿no? Así que, bueno.
Será hasta la próxima, si Dios quiere.